salvación es seguidor de Cipriano de Cartago. Católico. Porque escucha lo que dice la Escritura. Escucha lo que dice la Escritura. Noé, entra tú al arca porque a ti he visto ¿qué? Justo. ¿Cuál es el requisito para salvarse? ¿Entrar en el arca o ser justo? Ser justo. Ser justo. Amén. No estar en. Eso es el requisito. Amén. Hermano, hoy las personas de todas las denominaciones y de varios grupos se han olvidado de pregonar la justicia de Cristo, que es la única que nos salva, y entonces nos hemos puesto a nosotros como la salvación. No, hermanos, no. Así que para que haya remanente, necesariamente debe haber una ¿qué? Apostasía. Debe haber una apostasía. Bueno, por eso dice, en el tiempo de Jesús, vamos a ir rápido, para beneficio, porque nada más me quedan ya 27, 23 minutos por ahí. Le voy a pedir que preguntas hasta el final, ¿está bien? En el tiempo de Jesús, ¿cuántos grupos creían en la ley, en el pacto, en la promesa? ¿Y qué más leímos? En la ley, el pacto, la promesa, los profetas. ¿Cuántos creían? ¿Cuántos grupos había? Fariseos. A ver, vamos a leerlos. Fariseos, saduceos, escribas, galileos, nazarenos, prosélitos, publicanos, herodianos y sacerdotes. Te pregunto, 9. ¿de todos estos se componía el pueblo de Israel? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Todos eran judíos. ¿Estaban unidos todo el pueblo de Israel? No creía. No creían lo mismo. Ahora, ¿ustedes han leído en la Escritura que alguno de ellos fuera el remanente? No. Algunos de los que seguían a Jesús eran de esas religiones. Salieron de ellos. A ver, vamos a ir rápido con la Biblia y el Espíritu y profecía. ¿Está bien? Vamos al primero, los fariseos. ¿Quién habla de que eran una secta? ¿Qué es una secta? Es una sección. Está el pueblo, es como un, ¿cómo le llaman aquí? Como un bizcocho, ¿no? ¿Sí? Y entonces la gente cuando se va a comer el bizcocho, ¿qué hace? Una fracción. Ajá, lo hace en una sección. Eso es una secta. ¿Ah? Entonces, dije bizcocho, pastel, ¿verdad? Se dice en México. Entonces, se secciona. El pueblo de Israel, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Seccionado. Así es. ¿Sí? Estaba seccionado. Por eso Pablo dice, a los cuales me conocen desde mucho tiempo atrás, si quieren testificar lo que conforme Hechos 26:5, conforme a la más rigurosa, ¿qué? ¿Secta de qué? Nuestra religión. Tenían una religión. ¿Cuál era su religión? Santuario, sábado, ley, profetas, pero estaban divididos teológicamente. Y de esa religión estaba en secciones divididas. Y entonces Pablo dice, ¿cuál era la más religiosa, rigurosa, gracias? La más rigurosa de todas esas secciones. La de los fariseos. Era la más rigurosa. ¿Sí? La más rigurosa. Ahora, ¿por qué la más rigurosa? Mateo 23:4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Cuál era su religión? Dicen, ¿y qué más? No hacen. Verso 4. Y las ponen, las cargas las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Oiga, ¿quién está hablando de esta secta? No, ¿quién está hablando ahí de esa secta? Jesús está hablando de esa secta. ¿Sí? Y miren lo que dice. Mateo 23, verso 5. Sino que todos hacen sus obras, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes, en los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta ser saludados efusivamente en las plazas y que los hombres le llamen ¿qué? Rabí, maestro. Una vez estos fariseos, ¿verdad? Los escribas y los fariseos querían matar a Jesús. Bueno, desde siempre lo querían matar, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Jesús trató con esta secta. ¿Está bien? Vamos a ver. A ver, ¿esta secta tenía la religión verdadera o era una facción de la religión que Dios le dio una ocasión? Era una interpretación de la religión que Dios les había mostrado. No era la religión verdadera. O corrígame si estoy mal. No es cierto, ya Pablo lo dijo, una secta. Sí, era una secta. ¿Sí? Entonces, Pablo era ¿qué? Fariseo. ¿Sí? Bueno, una vez los fariseos
se encontraron a Jesús, ¿verdad? Y le dijeron, nosotros tenemos un Padre, que es Dios, pero nosotros no somos nacidos de fornicación. Jesús les dijo, si fuese vuestro Padre Dios, me amaréis a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, para que no comprendáis mi lenguaje. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre el diablo. ¿Cómo le dijo Dios a esa secta? Hijos del diablo. A ver, seamos bíblicos. Miren, hay una cosa, al nuevo que no conoce, por ejemplo, a la mujer sirofenisa, ¿cómo la trató Jesús? Así. Con la punta del... O vamos a ver otros, los que no conocían a Jesús. ¿Verdad? Mire, a los nuevos que no conocían, Jesús los trataba ¿con qué? Con ternura, con cariño. Pero a los que ya conocían y habían pervertido la verdad y sabían que habían pervertido la verdad, porque Jesús dice, dicen y no hacen, les dijo, vosotros, secta de fariseos, sois de vuestro padre el diablo. Y bastante dura, y fue Dios mismo. Jesús mismo les dijo, a los que habían cambiado la religión que Él les había dado, a los que habían cambiado la ley, el santuario, obviamente la gracia, porque la gracia también viene desde el principio, a todos ellos, a los líderes que habían cambiado, Dios les dijo, vosotros, secta de fariseos, sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. El diablo, ¿sí? Sois de vuestro padre el diablo. Jesús censuró su ostentación, esa ostentación de los fariseos, declarando que Dios no reconoce un servicio tal. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 205, ¿verdad? Ahora, vamos rápido por el tiempo. ¿Cuál era la segunda parte de la otra sección, la otra facción? ¿Quiénes eran? Saduceos. ¿Quiénes? Saduceos. Ahora, pregunto, ¿los fariseos eran el remanente? No. ¿Eran hijos de vuestro padre? ¿Qué dijo? El diablo. ¿Pueden ser los hijos de vuestro padre el diablo? A ellos les dijo, ¿verdad? ¿Pueden ser el remanente? No. No les dijo remanente. Pero ellos se creían ¿qué? El remanente. Somos nosotros hijos de Abraham. Miren, noten cómo está el asunto. Ahora Jesús se enfrenta a la otra sección. ¿Quiénes son? Saduceos. Los saduceos. Mateo 16:6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de quién más. Y de los saduceos. ¿Qué tenían los saduceos también? ¿Qué tenían? Levadura. Levadura. A ver, ¿una religión con levadura puede ser la religión o el remanente? No, no puede ser religión, pero no el remanente, correcto, ¿verdad? Los saduceos. A ver, ¿cuál era la doctrina de los saduceos? Mateo 22:23. En aquel día se acercaron los saduceos que dicen que no hay ¿qué? Que no hay resurrección. Oiga, los saduceos, ¿qué decían? Que no había resurrección. Que no hay resurrección. Oiga, ¿puede alguien llamarse pueblo de Israel y negar la doctrina que Dios le dio a Israel? No. Sí, ahí están. Vean los saduceos. Sí, ellos. Lea usted Isaías y dice, vuestros muertos cobrarán vida. Allí el Antiguo Testamento habla de la resurrección, no solamente el Nuevo. Pues los saduceos decían, no, yo no creo en esa parte del Nuevo Testamento. Como hay muchos hoy que no creen en la resurrección especial, por ejemplo, adventistas del séptimo día. ¿Y qué es eso? Una vez surgió allá en México un hermano de sostén propio y dijo, no, yo acepto todo. Pero cuando llegó al punto de la resurrección especial, de los que predican el mensaje de los tres ángeles, ¿lo han leído, hermanos? ¿La resurrección especial? Ajá. Sí, Conflicto de los Siglos, capítulo La liberación del pueblo de Dios. Dice este hermano, no, yo no puedo aceptar que yo resucite antes que Moisés y que otros. No, yo no acepto eso del espíritu de profecía. Esto está mal. Hermano, la historia no ha cambiado mucho. Entonces los saduceos creían que no había ¿qué? Resurrección. Decían todas las gentes, página 555, dice, los saduceos, miren todo lo que negaban. Negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos, la doctrina de una vida futura con sus recompensas y castigos. ¿Creían en la nueva Jerusalén ellos? No, decían ya. O sea, dicen, eso no viene ya no viene. En todos estos puntos diferían ¿con quién? Con los fariseos.
Entre los dos partidos, la resurrección era un tema especial de controversia. Siempre hablaban así. Al principio los fariseos creían firmemente en la resurrección, pero con estas discusiones, sus opiniones acerca del estado futuro se volvieron confusas. La muerte llegó a ser para ellos un misterio inexplicable. Su incapacidad para hacer frente a los argumentos de los saduceos era ocasión de continua irritación. A ver, aquí hay una lección que aprender. Saduceos y fariseos diferían mucho, ¿sí? Pero los saduceos decían, no hay resurrección, no creemos en los ángeles ni en la vida futura. Y los fariseos, no. Pero con el tiempo de amistad, ¿escuchan bien? Con el tiempo de amistad, ¿cómo terminaron? ¿Qué dice allí? Se volvieron sus opiniones, ¿cómo? Confusas. Hermano, hay peligro. Desde todo corazón se los digo. Usted le puede predicar a alguien que no conoce el mensaje, eso sí, pero hay peligro que usted conviva constantemente y le llame hermano o lo trate como hermano, ¿me explico? Sí. Si tiene una doctrina diferente. El peligro que nosotros vemos aquí es que su mente llegará a estar confusa. Así es. Yo no lo estoy diciendo, hermano. No lo dice Dios. Lo digo con amor, con aprecio, porque Dios quiere un remanente aquí en República Dominicana, Amén, hermano. amén. Ese es el peligro que tenemos. Por ejemplo, que el hermano crea en que no hay problema estar en amistad con Roma, que así creen muchos de los miembros de la organización. Pero yo sí creo que hay problema porque tengo el mensaje del tercer ángel. Amén. Ahora, si yo permito y mantengo una amistad de trabajo con él, de trabajo, como lo mantuvieron los fariseos y quién, y los saduceos, ¿qué va a pasar? Que va a estar confuso al final. Los fariseos terminaron siendo conquistados por los saduceos. En México les digo a los hermanos, yo no vengo a mandar sus relaciones interpersonales. Ese es un escrito. Amén. Y cada uno de nosotros decide qué hacer si tiene un amigo fariseo o saduceo. Pero el escrito está. Amén. Y mi deber Es decir. es decir la verdad, Amén. sacando todo el error que se pueda. Amén. Es la misión de Cristo Jesús, ¿no, hermanos? Amén. ¿Sí? Así es. Ok, yo puedo predicarle a él. Vamos a suponer que soy de la verdad presente y el hermano sea un fariseo. Disculpe, hermano, el ejemplo. Sí. Le puedo predicar. Pero si llega el momento que el hermano dice, acepto el mensaje, amén, gloria a Dios. Pero si dice, hermano, ya no me hable más, Sí. ¿qué debemos hacer? ¿Qué dijo Cristo? Miren, vayan primero las ovejas, ¿qué? Perdidas de la casa de Israel. Y eso hay que entenderlo. Dice porque todavía no se cumplían las 70 semanas, por eso. Solo ¿Sí? por eso. Todavía no se cumplían las 70 semanas. ¿Sí? Por eso es que debían cumplirse las 70 semanas. Pero el pueblo adventista ya no tiene 70 semanas. Dice la hermana White que solo era por eso. Y otra cosa dice, ¿por qué los mandó primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque no sabían tratar a los paganos. Dice que andaban con los samaritanos. Fuego, Señor, a los samaritanos. ¿Cómo los voy a mandar allá? Eso dice el Espíritu Profecía. ¿Por qué los mandó primero a la casa de Israel? Porque no sabían tratar a los paganos. Entonces, ya mátalo, Señor. Fuego, que caiga. Pero ellos no podían desear muerte a uno de su sangre. ¿Sí? Entonces, esa es una de las razones. El Espíritu Profecía lo dice. Pero si él dice, ¿sabes qué? No quiero más. Puedo decir, entonces no hay problema, pero sigamos estudiando la Biblia juntos. No, ¿Podemos hacer eso? no Hermano, debemos. te va a confundir. Así es. Ahí está el ejemplo. ¿Te das cuenta el zarandeo que había en el tiempo de Cristo cuando Jesús vino a la tierra? Era tremendo. Ese zarandeo. Era tremendo. Y Jesús dice, crean lo que ellos dicen, pero no lo hagan. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? La palabra cátedra viene del griego katixo, que es enseñar, es sentarse para enseñar. Entonces ellos están enseñando ¿de quién? De Moisés. De Moisés. Crean lo que viene de la palabra, porque es la palabra. Pero no hagan como ellos ¿qué? Como ellos hacen. Siguiente secta que había, los escribas. Los escribas. Por ejemplo, tenemos en Esdras capítulo 7, verso 6, que Esdras era un escriba diligente en la ley ¿de quién? De Moisés. ¿Sí?
¿Quiénes eran los escribas? Son los que agarraban, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la Biblia, o este es una hoja para escribir, que antes no se escribían hojas todavía, eran Papiros. cueros de animales, ¿sí? Pero si el escriba antes de escribir la palabra, Dios tenía que bañarse de otra vez. Y si una letrita se le salía de aquí, agarraba esto no sirve, y todo. Hermanos, eran tan meticulosos en la letra que se olvidaban del Espíritu. Wow. ¿Sí? Otra cosa que dice la hermana White de los escribas, bueno, la Biblia dice, ay de vosotros escribas y fariseos, Mateo 23:23. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Cómo le llamó Jesús a los escribas? Hipócritas. Hipócritas. ¿A los fariseos? Hijos del diablo. A los saduceos, ¿cómo le llamó si no creían en la resurrección? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección nadie se va a casar. ¿Qué les dijo? Ignorantes. Entonces entendamos una cosa, al que no sabía nada, lo trataba con cariño y amor, porque no sabía nada. Pero al que pervertía y torcía las escrituras, le decía lo que era. Fuerte. ¿Ven cómo trató Jesús al errante y al que pervertía la escritura? De dos maneras muy distintas. Porque estos dirigentes estaban confundiendo al pueblo, hermano. Estaban confundiendo al pueblo. ¿Quiénes fueron los culpables de que no se reconociera a Jesús como el Mesías? Esos dirigentes de los diferentes grupos que había, hermano. Y me atrevo a decir en base a esto, que todos los que tienen un ministerio con una doctrina diferente serán culpables de que aquellos que se pierdan cuando Jesús venga no se vayan al cielo por sus falsas enseñanzas. Escúchame, Sí. aquí hay obreros que dicen ser de verdad presentes. Ajá, Que a mí me consta, o sea, esto a mí no me lo han contado, ajá, que pasan por los ministerios que son independientes, son Ajá. independientes de la corporación, Sí. solamente a recoger el diezmo. O sea, pasan cada cierto tiempo sí, a recoger los diezmos. ajá, Eso hay que dar algo a cambio. Te doy una escuela sabática y te doy un culto. Y me llevo todo el diezmo y toda la ofrenda. No te doy un material, no te doy un plan misionero, sí, no te apoyo con un operativo médico, no te apoyo con una charla de salud, Ujú. no te apoyo ministrando ok, a las almas que tú le estás predicando, Sí. pero sí te apoyo en recoger los recursos. Entonces, esas mismas personas son las que creen que un niño nace siendo un pecador, que un niño nace violando el sábado, que un niño nace matando, robando, y así sucesivamente. Entonces, esa perversión de la verdad Sí. es lo que no permite que la obra aquí en la República Dominicana pueda crecer. Bueno, es que eso fue en el tiempo de Jesús. Es que Jesús, cuando ora a su Padre dice que sean unos, él sabía que había tantas facciones que solo el poder del Espíritu Santo podía unir a sus discípulos en la verdad. Amén. Ahora, una respuesta bíblica para lo que usted menciona. Juan capítulo 10. El asalariado, ese no es pastor. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Si alguien nada más pasa recogiendo el dinero y no le importa trabajar por las ovejas y con las ovejas, ¿qué dice la Biblia? Asalariado. Un salteador, asaltante. Así es. Bueno, continuamos. Gracias, hermano. Entonces, tenemos los escribas. ¿Qué dice la hermana White de los escribas? Los que están apuntando, Discurso Maestro de Jesucristo, página 10. Dice: había escribas y fariseos que esperaban el día en que dominarían a los odiados romanos y poseerían las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. Esperaban que Cristo les diera los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. ¿Qué tenían ellos? Anhelo de ¿cómo dicen acá? ¿Cuartos? Cuarto de dinero. Chelitos, dicen aquí también. Sí, ellos querían, mira, toda la riqueza del imperio romano que está allá en Roma, un día va a ser La nuestra. ropa. Hermano, ¿han escuchado ustedes adventistas que dicen, mira, es el candidato a diputado, hay que hacerse amigo de él, porque ese cuando llegue al poder nos va a dar dinero? Sí. Hermano, en México, ¿cómo se está viviendo eso? No en los grupos de sostén Esa es la propio. triste. Y hubo una ocasión que por ahí un grupo de sostén propio se quiso meter esas cosas.
Pero gloria a Dios que ahí hubo un hermano, porque ahí se enseña la doctrina. Ahí no están esperando que fulano o sultano, no. Ahí que la palabra le reprenda, hermano. Le digo, hermano, si usted se va a pedir dinero allá con los políticos, pues no lo queremos de aquí. Porque entonces, si Dios algún día bendice este movimiento, van a decir, es por los políticos que bendijo este movimiento. Así dijo ¿No dijo Abraham? Amén. Así Abraham dijo, hermano. El pueblo de Dios tiene un Dios que es dueño del oro y la plata, que puede suplir todo esto, hermanos. Miren, en México teníamos un instituto bueno, no teníamos, sino un instituto de sustento propio se unió a este movimiento. Pero ese instituto después dijo, no, yo me voy a trabajar y acepto el ecumenismo, el dominio que tiene Roma en la organización oficial. ¿Por qué tiene un dominio? Sí. Eso es indiscutible. Entonces, dijimos nosotros, bueno, corte. No podemos trabajar. ¿Andarás dos justos si no pudiesen de acuerdo? No. Hola, hermano, saludos, hasta ahí. Bueno, un saludo, a eso me refiero. Pero hasta allí no podemos trabajar. ¿Qué pasó? Dijimos, bueno, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer con un instituto? Hermanos, la historia es larga y aquí está el hermano Pedro, pero ahorita una hermana dijo, hermanos, hace años que hice una clínica, ahí están las cabañas, ahí está todo, vayan y tomen posesión. Amén. Otra hermana llamó de Estados Unidos, hermanos, ya tengo 2 hectáreas, he plantado limones, tengo todo eso, he visto los videos, gracias al ministerio que Dios ha puesto en el hermano Pedro. Amén. Y ahí está, voy en diciembre para que tomen posesión de eso. Amén. Otro hermano estuvo viendo y dice, tengo 400 hectáreas con agua y todo. Dice, quiero platicar, ya platicó con una hermana, dijo, este es el mensaje. Dice, voy a ir, ahorita viene el Congreso de Zacatecas, después de aquí es el Congreso de Cancún, después de Zacatecas, en 15 días estaremos por ahí, les pido sus oraciones. Amén. Dice, se los damos. Hermano, si tú permaneces fiel, aunque se desplomen los cielos, Dios es el dueño del oro y la plata. Amén. Gloria a Dios. Lo que nos falta es fe para permanecer fiel y actuar en fidelidad. No tengo duda que Dios aquí ha de haber bendecido más que a uno en algo, hermanos. Aquí. Amén. Porque yo creo que aquí hay personas fieles. Amén. Sí, Dios tiene siempre, aunque sea un Noé, pero lo tiene en República Dominicana. Amén. O aunque sea un Zen o un Cad o un Camo o Café, los que vieron ahí, pero lo tiene. Amén. Pero hermanos, nunca duden que por si ustedes ser fiel a Dios, pierden sus amigos, amistades, familias o terrenos, Dios los va a dejar solos. Cristo lo dijo eso. Le digo a Dios cuando oro todos los días, Señor, tú eres el dueño de la obra, tú eres el que vas a proveer, no permitas que yo me preocupe de más. Yo te doy mi preocupación, es esto que necesita tu obra, pero si ves tú que necesito una cosa más, enséñame. ¿Sí? Enséñame. Entonces, hermanos, estos escribas les gustaba el dinero. Es más, allá en México, escuchen bien, hermanos, en sostén propio hay un principio, la hermana Juan lo ha dicho. Usted compró un terreno, usted es dueño de ese terreno. Sí, así lo dice. Hay habido hermanos que me dicen, hermano, le doy este terreno. Ok, ínquese y dígale a Dios qué va a hacer usted con ese terreno, que lo guíe. Así debemos ser, hermanos, los misioneros de sostén propio. Hermano, imagínense que ya me hubieran dado varios terrenos, los hermanos. ¿Qué hubiera hecho? Estancados. Empezarme, como predicó el hermano, ¿verdad? A preocuparme por los bienes, de registrar los terrenos, meter caballos, vacas para que se coman la pastura y todo eso. Y hermano, no, si Dios le dio un terreno, el obrero de sistema propio que tiene un terreno, 1000 hectáreas, lo que sea, trabájenlo, ínquese a Dios y Dios le va a proveer lo necesario para construir. Eso creo, hermano, porque lo estamos viviendo con la ayuda de Dios en México. Dios le va a proveer, pero manténgase en la fe genuina. Y no seamos como esos escribas que decían, bueno, yo escribo la Biblia, leo la Biblia, el Espíritu proceda, pero mi fe está basada en las ganancias de reunirme con los políticos. ¿Para qué? Para obtener riqueza. No, hermano. Cuando usted pide riqueza a los políticos, usted dice que Dios no tiene para darle. Los escribas, ¿sí? ¿Qué hacían ellos? Los escribas habían trabajado para firmar sus propias teorías, testimonios para la escuela sabática, página 39 en inglés. Y tenían que esforzarse para sostenerlas y para conservar su influencia sobre las mentes del pueblo mediante una interminable repetición de fábulas y tradiciones pueriles.
¿Qué hacían ellos, hermanos? Inventaban cada historia. Historia para acá, historia para allá. Hermano, hoy nosotros debemos entender que debemos basarnos en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Amén. ¿Sí? Nosotros no estamos aquí para predicar historias que no estén en la Biblia ni en el Espíritu de profecía. ¿Sí? Que un servidor gaste 20 minutos aquí para decirles, miren hermanos, y les empiece a contar que fue un viaje y que se me cayó el sombrero y las botas y todo eso. Hermano, eso no edifica. No, para nada. A menos que sea un testimonio para exaltar a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, los escribas, bueno, avancemos. Después estaban los galileos. Me quedan 3 minutos. Yo le doy. Estaban los galileos. ¿Quiénes eran los galileos? Los que están apuntando. Lucas 13:13. En ese mismo día estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Sí? En Hechos capítulo 5, verso 37 dice, después se levantó Judas, ¿quién? El Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí bastante gente. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron ¿qué? Dispersados. Mira hermano, en el tiempo y antes del tiempo de Jesús, siempre en el pueblo de Israel se levantaba un grupo y decía, hey, somos nosotros, y caía. Se levantaba otro, y se levantó Judas Galileo en el tiempo de ¿qué dice allí? ¿En el tiempo de qué? Del censo. ¿Y qué hizo cuando estaba el censo del Imperio Romano? ¿Qué hizo él? Vámonos. Los galileos eran gente que no entendía bien la separación de iglesia y Estado. Y odiaban el Estado. Nosotros no odiamos el Estado. El Estado Dios lo puso. Lo único que Dios prohíbe es la separación de iglesia y el Estado. Prohíbe la unión. La unión. Gracias por corregirme. Lo único que Dios prohíbe es la unión de la iglesia ¿con qué? Con el Estado. Con el Estado. Pero hermanos, hay que predicarle a jueces, a magistrados, a todos esos. Hay que predicarles, pero no pedirles ayuda para el evangelio. ¿Se dan cuenta? Muchos lo que están haciendo en México, los hermanos de la corporación, están aprovechándose del poder político para hacer campañas. Y hermanos, ya están hasta acá, hasta el cuello. Una vez le dijeron a un hermano, si usted mira, tienen razón, sigan adelante, ustedes van bien. Nosotros ya estamos hasta acá con tanto compromiso con los políticos, ya estamos hasta acá, ya. Lo único que nos queda es tener un sueldo para vivir. Sigan ustedes. Así le dijo un pastor a un hermano. Hermano, no hay cosa más bonita que ser libre en Cristo. Amén. Seguir los principios. Seguir los principios. Siga usted los principios. Entonces, hermano, una cosa es el Estado y una cosa es la iglesia. Pero los galileos odiaban Roma. Y dijeron, censo, no, vámonos, fuera. Y se los llevó. Y perecieron ¿qué? Toditos. Ahora, una vez le preguntaron a Jesús, ¿pensáis, leo de Lucas 13:2, los que están apuntando, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque perecieron tales cosas? ¿Cómo le llamó Jesús a esos galileos? Pecadores. ¿Cómo le llamó a los fariseos? Hijos del diablo. ¿Cómo le llamó a los saduceos? Hipócritas. Y erráis, ignorantes, erráis ignorando las escrituras. ¿Cómo le llamó a los escribas? Como codicioso, algo así. Llenos de levadura. Querían la cosa del Estado. Sí. Y a estos que querían el Estado, que odiaban el Estado, y a los otros que los escribas, ¿verdad? Son los que querían las cosas del Estado. También les llamó hipócritas, correcto hermano, tienes razón, hipócritas. Y a los galileos, ¿cómo les llamó? Pecadores. Hasta aquí pregunto, ¿hemos visto a un Jesús que respeta todas las facciones? No, no por su nombre. No, lo reprendió. La verdad por su nombre, hermano. Amén. La verdad por su nombre. Cristo es mi ejemplo. Amén. ¿Sí? El Espíritu de Profecía, el discurso maestro de Jesucristo, página 61. Usted puede leer allí que cada vez que había una gresca romana, ¿verdad? Salían los osados y bruscos, ¿qué? Galileos. Ellos tenían el espíritu de rebelión. En ellos cundía el espíritu de rebelión de los galileos. Pero ahí vienen los romanos. Vamos todos, vamos a atacarlo. El espíritu de rebelión de los, ¿quiénes? Galileos. Galileos.
no estaban conforme a la ley del testimonio, porque nosotros debemos estar subordinados al Estado, mientras el Estado no quebrante la ley de Dios. Así es. Hay hermanos que están diciendo, hermano, ya no tiene que traer ni su cédula. No, eso es falso. Ya no tiene que traer nada. Y le dijeron a un hermano, oiga, y cuando alguien se muera, pues entiérrenlo así. Oiga, ¿cómo? El hermano Joy dice que el mundo sin las leyes sería un caos. El mundo solamente, dice la sierva del Señor, cuando las leyes de este mundo vayan en contradicción a la santa y divina ley de Dios, entonces ahí sí usted diga, es necesario vencer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras una ley del Estado no se oponga a la ley de Dios, entonces sí, entonces hay que someterse a eso. Es parte del que es justificado y santificado. Léase todo Romanos capítulo 13 habla de someteos a vuestras autoridades, pero en el contexto de la justificación por la fe. Sí, usted tiene que entenderlo en el contexto de justificación por la fe. Pero eso no significa de que usted se tiene que someter, es decir, obtener la cédula, no significa que como iglesia va a ir a pedir ayuda al Estado. Jesús dijo otra cosa, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Pero hoy el mundo se ha olvidado el mundo de qué es de Dios y qué es del César. A ver, ¿qué es de Dios? La iglesia. Murió por él. Cristo murió por su iglesia. ¿Y qué es del César? Las cosas de este mundo, el Estado, el orden. Iglesia y Estado se me separan. Pero usted, como vive en este mundo, ¿verdad? Ciudadano de dos mundos, ¿verdad? No sois del mundo, pero están ahí. Las cosas materiales son del César. Esas sométanse a Dios, su predial, su agua, todos sus impuestos, todo, sométase a Él. Pero aquí, lo que está aquí, que es su fe, eso sométase a Dios. Amén. Amén. Hermanos, entonces aquí tenemos todas estas facciones, saben que nos las hemos encontrado y van a estar de alguna u otra manera hasta el fin del tiempo, hermano. Sí. Van a estar. Hermano Máximo, ¿quiere decir algo? Sí, ¿qué usted me contesta, pastor? Sí. Usted lo dijo en pocas palabras lo que le voy a preguntar. Pero ok. se lo voy a preguntar de nuevo, de otra forma. Sí. ¿Qué usted nos dice a todos los que estamos aquí, que todos estamos oyendo? Ajá. ¿Qué pasa con una persona siendo adventista del séptimo día, cogiéndole al Vaticano? Recibiéndole al Vaticano. ¿Qué usted dice con respecto a eso? ¿Recibiendo de dinero del Vaticano? Ajá. Exoneraciones. Exoneración y cosas, usted ve, para su bueno, simplemente ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Sí, por eso lo digo, porque ya lo dijo anteriormente. Sí. O sea, el pueblo de Dios debe recibir ayuda que Dios le mande, pero no compromiso con el Estado, hermano. Al Estado se le respeta hasta sus límites. Y el Estado, dice la hermana White, lean la protesta de los príncipes, lean el conflicto de los siglos, dice, el límite del Estado llega hasta donde Él te da la libertad, pero no te tiene que mandar en tu religión. Sí, no te tiene que mandar en tu religión. Gracias. Después está la otra secta, los nazarenos. Bueno, vamos a avanzar rápido. Los nazarenos, hermanos, pues ellos tenían un voto. Los que quieran leerlo, Números capítulo 6, ahí léanlo todo por el tiempo. Números capítulo 6 está el voto de los nazarenos. Los nazarenos eran otra secta. Hasta ahorita, ¿cuántas sectas llevamos, hermanos? 4 sectas, ¿verdad? Sansón era un nazareno, Samuel era un nazareno, Juan el Bautista era un ¿qué? Un nazareno. Así que imagínense cómo estaba el pueblo de Israel cuando Cristo vino. A veces me preguntan, oiga, ¿por qué hay tantos grupos? Hermano, esto no es nuevo. Cristo se encontró muchos grupos cuando vino. Sí, se encontró muchos grupos. Ahí está, ¿verdad? Todos estos que están en la pantalla eran, ¿qué? Nazarenos. Y tenían su voto. ¿Sí? Estaban los fariseos, los escribas, los saduceos. ¿Cuál sigue? Los prosélitos. ¿Quién era un prosélito? Hermano, fíjate una cosa. Los fariseos eran los encargados de hacer prosélitos. Un prosélito era un pagano que quería hacerse judío. Y entonces el especialista en hacerlo judío era la secta más rigurosa, que eran los fariseos. ¿Sí? Jesús habló de ellos. Mateo 23:5. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos! ¿Qué? Hipócritas. Porque recorréis el mar y la tierra para hacer ¿qué? Un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Cómo le llamó Jesús a los prosélitos? Hijo del infierno. Hijo del infierno. Hermano, este Jesús es mi Jesús.
Amén. Y tenía amor. El amor, te voy a decir también en qué consiste. Consiste en decir la verdad, Amén. aunque se desplome los cielos. Ese es el verdadero amor. Pregúntenle a un padre que vea a su hijo drogándose y que no le diga nada porque lo ama. ¿Eso es amor? No. No, hermanos. El verdadero amor echa fuera el temor. ¿Sí? Y Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, ustedes son hipócritas. Les dijo a los escribas, a los saduceos ignorantes, a los galileos pecadores, a los prosélitos, dice: ustedes los fabrican, los fariseos y los escribas, pero su especialidad es hacer en ustedes 2 veces más hijos del infierno. ¿Qué les digo? ¿Qué es el infierno? Eran peores que los fariseos, porque los fariseos no eran hijos del diablo, estos eran 2 veces. Estos eran 2 veces más hijos del Le infierno. ponía tantas cargas a los pobres. Hermano, pero estoy hablando, todas estas secciones que estamos estudiando hoy, ¿creían en la ley de Dios? Sí. ¿Creían en el santuario? Claro. ¿Creían en el sábado? Sí. ¿Pero por qué estaban divididas? Porque no, wow. ¿Y qué era que estaban divididos? Porque cada uno había sacado de ahí su propia interpretación, su interpretación privada, a modo de este mundo. Sí, habían hecho un traje a su medida, Sí. dependiendo de su interpretación. Y exactamente, un traje a su medida, así me conviene, así lo vivo. Eso Cristo es lo que vino veo. y sacó ahorita vamos a ver de qué se compone el remanente. El remanente no fue de ninguno de ellos. O sea, el remanente no fueron los fariseos. No. Por cierto, Pablo fue ¿qué? Y se quedó, para ser remanente, se quedó como fariseo. No. Tuvo que dejar ¿qué? De ser. El fariseísmo. ¿Sí? Entonces, entendamos que lo que se pasó, lo que sucedió en el pasado para nuestra enseñanza fue escrito. Amén. Herodes era un prosélito, ¿saben ustedes eso? Herodes era un prosélito, es los que están apuntando Historia de la Redención, página 305, dice: Herodes profesaba ser prosélito de la fe, ¿qué? Judía. Y aparentemente era muy celoso en la preservación de las ceremonias de la ley. El gobierno de Judea estaba en sus manos como súbdito de Claudio, el emperador romano. También desempeñaba el cargo de tetrarca de Galilea. Este gobernante procuraba ansiosamente obtener el favor de los judíos con la esperanza de asegurarse de ese modo sus cargos y honores. Hermano, así que cuando entre cualquier político, ojo, mucho ojo, decimos en México, porque puede ser la posibilidad de Herodes también. Comenzó entonces a cumplir los deseos de los judíos, al perseguir a la iglesia ¿de quién? De Cristo. A ver, entonces, ¿qué iglesia se hizo amigo de Herodes? Lo oficial. La iglesia oficial, para perseguir a la iglesia de Cristo. Al remanente. O al remanente. Es que está escrito. Está escrito. Miren, hermanos, ustedes quizá, yo les comenté esto la primera vez que vine. En México, los líderes de la corporación nos han llevado ante la Secretaría de Gobernación para decir: estos no son adventistas. Tengo aquí los documentos y si quieren se los muestro. Ustedes dirán, quizá ¿por qué este señor habla tan duro, claro? Hermano, porque a nosotros nos han llevado. Lo están persiguiendo. Y nos han acusado, hermano. Nos han acusado ante el Ministerio Público. El Ministerio Público Federal allá es el que persigue los delitos del orden federal. Llamarnos adventistas en México, llamarnos adventistas, es causa de persecución. Es que es una marca registrada de la corporación. Sí, nosotros nos dijeron: miren, ustedes no pueden poner ni aquí el grupo de sostén propio, no lo pueden, están prohibidos. Estaban los hermanos enfrente del magistrado, del más alto magistrado en cuestión de religión en México, de la Secretaría de Gobernación en relación a los asuntos religiosos. Y estaban los hermanos de la corporación y estaban entonces los hermanos de sostén propio. Y dijeron: pero vemos que traen lo mismo. Eso dijo la magistrada. Sí. Dice: pónganse de acuerdo mejor ustedes. Wow. Fíjense lo que dijo la magistrada. Y el abogado de la organización dijo: no tenemos nada que ponernos de acuerdo con ellos. Oye, ¿cómo es la No cosa? se sujetan ni se someten a nuestras normas y reglas. Fariseos de Entonces el hermano agarró la Biblia y el conflicto de los siglos y le dijo: a ver, Daniel, porque así se llama el abogado legal de todo México, dime, ¿es esto lo que es la verdad y que ustedes nos enseñaron? ¿Es esto verdad, la Biblia, el conflicto de los siglos?
Dice, sí, eso es verdad. Pero eso no es el problema con ustedes. El problema es que no se someten a nosotros. A la autoridad de ellos. Hermanos, lo que estamos viviendo en México, ustedes un día lo van a vivir. Está congelado ya en el Congreso. Las leyes están en el Está Congreso solamente ya. congelado en el Congreso, pero déjeme decirle una cosa. Pero entonces, pastor, ya ahí la iglesia oficial está apelando al Estado. No, allí la iglesia, nosotros la tenemos allá en México, una iglesia en total apostasía, porque yo les puedo mostrar los documentos, son documentos oficiales, donde ellos han registrado los templos de los hermanos. Ustedes no van a saber para qué dice, para uso de culto público católico. ¿Ustedes saben eso? Sí, lo sabía. Que están registrados para uso católico. Por eso yo les decía hace rato en la mañana, si les diera una investigación profunda de cuán metido está Roma, muchos de ustedes, o quizás no todos, o quizás algunos, diría, ya no aguanto, ya me voy. Ya. Porque es que se ha llegado a creer que la salvación está en el templo, no en Dios. ¿De Si yo verdad? no voy del templo, estoy perdido. Yo se lo puedo enseñar, ahí lo traigo. Si el templo está actuando mal y yo denuncio lo mal que está haciendo el templo, entonces yo soy un hereje. Ajá. Yo estoy mal y estoy perdido. Porque yo tengo que estar dentro del templo para estar salvo. Pero que en este caso, ¿Sí? quien lo está Entonces, llevando a ustedes allá, las autoridades, son los del templo. Ajá, entonces quiero decirles eso. Eso es lo grande. Herodes, habían los prosélitos, Sí. y Herodes era un prosélito. Pero este señor se hizo de ellos, ¿para qué? Para ganar. Para perseguir a los fieles. Eso nosotros lo estamos viviendo en México. A una hermana, un pastor le inventó, pero un falso tremendo, un pastor. Y la hermana me llamó y me dijo, oiga hermano, es que este pastor está destruyendo mi familia y la asociación lo está protegiendo. No, hermanos, cosas feas, tremendas, violaciones a la ley de Dios. Son nuestros enemigos. Pero como la iglesia está registrada ya, me dice, ¿sabe qué? Voy a llamar a la oficina de las religiones en México, se llama Asociaciones Religiosas. Le digo, hermana, no es que yo le quite el deseo de que usted llame allá para que le hagan justicia. Es que las asociaciones religiosas, la oficina de asociaciones religiosas, son las que protegen a todos esos pastores. Pero no le quite el intento, llame. Y llamó. Ay, caramba. Y me llama toda triste, hermano, tiene razón. Dice, cuando yo quise denunciar ese pastor que destruyó mi familia, mi hija, etc. Porque ustedes saben, hay muchas cosas. Sí. ¿Sí? Muchas cosas. ¿Sí? Que posteriormente podría decir, pero me dijeron, no, dice, aquí nosotros protegemos las asociaciones religiosas. Están protegidas por el Estado. Oiga, cuando una iglesia está protegida por el Estado, Ya hace tiempo. ¿va a ser perseguida por el Estado? No puede, ya está no protegida. puede, no Ahora puede. nosotros allá estamos siendo perseguidos, hermanos. Porque no son parte del Estado. Quizá muchas de las cosas que digo ustedes no las entienden, Sí, porque pero no como ha dijo pasado Cristo, por eso. las van a entender después. Y les voy a decir algo y se los digo, no para pegarles o para que se sientan abollados, no. Les digo, algún día ustedes desearán estar unidos, desearán tener la misma fe, pero dirán, desperdiciamos mucho tiempo, este tiempo de libertad que ustedes tienen. Hay que aprovechar. Ustedes, se los digo con el corazón en la mano, ustedes no lo están aprovechando, hermanos. Lamentablemente. Se los digo, y se los digo, porque aquí debiera haber un solo ministerio, me refiero a una sola fe, a un solo mensaje, eso me refiero. Amén. Muchos ministerios, pero un solo mensaje, Amén. con todos en el corazón, conmoviendo a República Dominicana. Algún día ustedes van a anhelar eso, que sí lo pueden hacer ustedes aquí. Yo no sé, solo el Señor sabrá si se los permita llevar a cabo. Pero por ahora, ustedes lo pueden hacer. A partir de hoy, lo Amén. pueden hacer. Amén. Pastor, Gloria a sí, Dios. hermano. Para eso hay que creer lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía. Amén. Ahorita, cuando yo le hice la salvedad, Sí. de que recarcara dónde era la cita que estaba, lo que usted leyó, Ajá. que era en Testimonio para la Iglesia, página 74, Sí. era para que todos estuviéramos claros que ese libro no está en la luna, Ajá. y usted fue allá y buscó una copia exclusivamente. Sí, no, ese no. libro está en nuestro librero. Sí. O sea, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que estamos leyendo. ¿Acaso lo dice el deseo de todas las gentes? Que Jesús se fue del templo y se fue de Jerusalén y se fue de los sacerdotes y de los doctores de la ley. Entonces Jesús se va y yo me quedo. O sea, Jesús sale pero yo me quedo. Si Jesús se fue del templo,
tendremos que hacer un juicio de Jesús. ¿Por qué tú te fuiste del templo? Si en el templo que está la salvación. Claro. Bueno, ahorita vamos a ver ese punto al final. Entonces, miren, este señor llamado Herodes dijo, yo soy judío, pero en realidad era prosélito, ¿verdad? Sí. Empezó por saquear las casas y los bienes de los creyentes. Continuó mandando a la cárcel a los principales de ellos, prendió a Santiago y lo mandó a prisión, y mientras se hallaba allí, envió a alguien que lo matara con la espada, así como otro Herodes había ordenado que Juan fuera decapitado. Cuando vio que sus actos agradaban ¿a quiénes? A los ¿Quiénes eran los judíos? Los de La la iglesia religión. establecida. Eso lo estamos viviendo en México, yo no se los vengo a contar. ¿Ustedes saben cómo se sientan allá los pastores y los líderes con los políticos? ¿Ustedes saben que son uña y carne? No sé si eso se entiende acá. Uña y dedo. Uña y ¿Ustedes dedo. saben eso? ¿Ustedes saben que hemos rentado lugares así como este y llegamos y dicen, ya estamos aquí? No, ya estoy ocupado. Ay, hermano, vino a rentar, ofrecieron más dinero, hermano. Se lo quitaron de la ¿Ustedes saben lo que es eso? Sí. ¿Qué precio? Aquí a ustedes no les ha pasado eso. No. No lo estamos viviendo, no lo entendemos. ¿Ustedes saben lo que es estar predicando como ahorita y llega el representante legal de la iglesia y se siente y dice, quiero hablar contigo, tienes prohibido hacer estas reuniones? ¿Sabes lo que es eso? No. sabe. El día que sepan, Va a Vamos a entender. valorar. valorarán la libertad que desaprovecharon hoy. Qué triste. El día que sepan. Mira, la ley completa está congelada allí en el Congreso. El día. La Y, misma hermanos, ley. yo se lo pido. Esto viene pronto. Sí. Ya lo tenemos en varios países. Por favor, si usted ya le predicó a la hermana Alfonsina una semana, ¿cuánto se necesita para predicarles toda la verdad? Lo esencial de la verdad. Mínimo un mes, toda. Ya se le predicó. Ahora, ella es católica. Bueno, mire, usted sabe de esto. No, le predico. Ya le prediqué. Vamos a los campos que están listos para la siembra. Amén. Hay Ay, pueblos Jesús. enteros allá. Si ya le predicó a varios hermanos de sostén propio, quieran o no aceptar, ahora predíquele a otros. Si les predicó a hermanos de la organización, ahora ya le predicó 2 años que estuvo ahí. Ahora váyase a un pueblo a predicar, dice la hermana Guay hablando de sostén propio. Vaya y viva la verdad delante de los que no conocen la verdad. Amén. Establezcas en ese pueblo 1 mes, 2 meses, predique allí, los que acepten, amén, gloria a Dios, y síganle al otro pueblo. Sin perder tiempo. El que fue fiel en lo mucho lo va a poner, hermano. Amén. Y el que sea fiel en lo poco, va a enterrar su talento. Usted sabe la historia. El Señor, te tuve miedo. Hermano, esto que hizo Herodes está pasando en México. Herodes hizo amigo de la iglesia organizada para perseguir a los de sostén propio. Mucho debemos pedirle a Dios, mucha sabiduría. Amén. Le cuento la historia rápido de un hermano que dice, oiga, tocan a mi casa. Si ustedes conocieran esa casa de ese hermano, vive en un lugar donde ni puede entrar un carro, pero allí entró un carro. Dice, mi casa de lámina de muy humilde su casa. Dice, y abro la puerta, y ¿sabe qué veo? 2 hombres altos, trajeados, con un carro del año ready. Se equivocaron de casa. Ay, Jesús. Dice, ¿usted es el señor fulano de tal? Sí, soy yo. Aquí está. De parte del gobierno, este es un recibo de acuse para que se presente a las oficinas de gobernación en la Ciudad de México, porque es cuestión de delito federal. ¿Pero qué hice? Yo tengo la carta. Me acusaron de predicar el mensaje del primero, segundo y tercer año. ¡Bárbaro! Yo lo tengo aquí, se lo puedo mostrar. Yo lo tengo. Eso fue la iglesia. Hermano, tú sabes, mi trabajo por lo menos en México y el trabajo de mi hermano Pedro y de todos es apoyar a todos esos hermanos que están siendo perseguidos por la organización. Ustedes no lo entienden, ¿no? Yo sí lo entiendo. No, que no lo va a aprender. Me duele entender y ver por lo que no. El día que se una, que la Iglesia Adventista Dominicana acepte el registro del Estado, porque va a ser ley que lo haga, entonces empezarán a valorar el lo que evangelio. tenemos hoy. Yo diría, pastor, no, así cuando aquí se encienda bien, Sí. lo que pasó en el 93, que vuelve y se encienda bien, la Sí. verdad pura, la iglesia adventista o la institución va a tomar el poder. Como lo están singular. haciendo con nosotros allá. ¿Ustedes saben que allá nosotros no podemos tener templos?
Sí. No se puede tener No, no, Ya lo templo. sabía. Para que tú tengas un templo tienes que registrarte, tienes que ser amigo de Herodes. Aquí no. Y tienes que aceptar una ley que inventaron los jesuitas que dijeron que usted no puede hablar mal de otra doctrina, de otra religión. Entonces yo tengo que respetar al papado. Allá en México estamos viviendo bajo las garras de Roma ya. ¿Cómo le hacemos para predicar? Buena pregunta. Escondido. Ya nosotros sabemos que es escondido. Somos muy... Jesús nos dijo que fuéramos como la Manso. paloma. ¿Cómo es la paloma? Manso. ¿Y cómo qué? Astuto como serpiente. De repente usted tiene la paloma ahí y la serpiente ni se da cuenta que ahí le va porque es del mismo color que la piedra. ¿O no? Sí. Así dijo que Jesús fue. Dice, los envío en medio de lobos. ¿Y quiénes eran los lobos? Los de la organización. Así es. Así Jesús les dijo a los discípulos. Así es. Dice, sean prudentes como serpientes, sencillos como que palomas. Entonces nosotros somos eso. O sea, oiga, que quiero invitar a un pastor. No. Ellos tienen sus congresos allá. Si usted le quiere ir a predicar a un pastor, vaya y predique en su casa. No queremos que un pastor sepa de este congreso. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente un pastor sabe de un congreso, hace su propio congreso y llama incluso a las autoridades para que nos vayan a investigar a nosotros. Como no están registrados, el Congreso Así no es. se da. ¿Así es? Entonces, no, o sea, somos prudentes. No decimos que no le vaya a predicar al pastor. Si quiere, tiene libertad de ir a su casa. Pero somos prudentes. Porque nuestros peores enemigos allá no son los católicos. Lo sabemos. Son los Son los adventistas. adventistas de la Dios no lo organización. dijo, son sus Sí, propios hermanos. ellos son los que... Y hay una cita de la hermana White que dice que ellos van a ir y van a decir el lugar donde estamos reunidos, Así dice, es. y nos van a entregar a nuestros enemigos. ¿Lo han leído? Ahí está en Maranatha, hermanos. Exactamente. Y eso lo estamos viviendo en México. Entonces somos también muy cuidadosos allá en el lugar que rentamos. Allá no ponemos hacia afuera iglesia adventista del séptimo día. Todo lo que ponemos lo ponemos adentro. Afuera nada, porque hay una ley que si usted pone allá afuera algo, en ese momento ese lugar se convierte en un lugar de servicio público, de adoración, y tiene 30 días para registrarlo. Una vez llegaron los de gobernación de la cuestión de religiones y dijo, aquí veo un púlpito, aquí veo una casa, veo sillas, esto es una iglesia, tienen que registrarla. Wow. Y registrar significa someter el mensaje en tercer ángulo. Nosotros, hermana, ¿cómo predicamos? Usamos mucho la ProSalud. Estamos dando campañas. La persecución te hace trabajar. Amén. Y cuando Y unirse. y dice, por eso dice la profeta, y lo dice también los profetas en la Biblia, lo que el pueblo no hizo en tiempo de ¿qué? De paz. Lo hará en tiempo de crisis, de persecución, hermano. Allá cuánto anhelamos la libertad que ustedes tienen aquí. Y de verdad, cuando veo la obra aquí en Dominicana, digo, Wow. qué desperdicio de libertad. De verdad, ¿sabes? Qué desperdicio de libertad. Pero oro para que Dios levante un pueblo. Amén. Amén. Tenemos que orar por su obra. ¿Sí? Hermano, ¿por qué vino esto? Porque Herodes se unió con los principales. Perdón, dice aquí, con los judíos. Fariseos. Y se volvió más osado y envió a Pedro a la cárcel. Estas crueldades se llevaron a cabo durante la sagrada ocasión de la Pascua. Hermano, acostúmbrate que tus peores enemigos pueden ser los que estén a tu lado hoy. Así es. Triste. ¿De verdad? ¿Sabe qué? Porque Judas estuvo al lado de quién? De Jesús. Estaba Cristo Jesús y estaba Judas. Su tesoro. Y cuando viene la presión, le digo, yo sé dónde está. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que salió un edicto que si alguien sabía dónde estaba Jesús, que lo dijera. ¿Lo han leído? Y Judas dice, yo sé dónde está. ¿Dónde está? Hay un tema que se los quiero presentar. Cuando Dios diga que se los presente. Amén. Porque muchos van a entregar a sus amigos, haciéndole caso a edictos. Es que el César dice que debemos denunciarlos. Y hay que obedecer al Señor. Y tengo que decirle exactamente dónde está.
Y cuando Judas fue y entregó, después dijo, he pecado, entregando ¿qué? Sangre inocente. Les voy a decir una cosa. Busquen en la Biblia, si tienen Biblia digital o en su Biblia, y busquen en todo el Espíritu por sí la palabra sangre inocente. Muchos adventistas del séptimo día van a entregar sangre inocente. Ya lo han hecho, ya lo han hecho. En México lo están haciendo contra varios hermanos y en otras partes lo están haciendo. En otras partes del mundo. Sobre todo en Estados Unidos, los de sus templos están recibiendo mucha persecución. Porque allá el nombre adventista del séptimo día ha llegado a ser como Coca-Cola, marca registrada, y usted no lo puede usar ni en panfletos. Llegaron a un grupo, llegó la policía, les quitó las Biblias, los panfletos, todo que decían adventista, los consignó. Hermano, repito una vez más, no echen al zafacón la libertad que tienen aquí. Si yo me quedara aquí más tiempo, diría, a ver hermanos, ya terminó el Congreso, vamos a hacer una campaña evangelística, vamos a un pueblo. Oiga, pero allá no hay nadie, vamos a trabajar un mes, vamos a hacer un operativo misionero, vamos a trabajar. Ay, Dios mío. Vamos a trabajar. Oiga, pero los médicos misioneros están allá en la clínica, sáquenlos 15 días, sáquenlos un mes, pero tenemos un enfermo que se quede uno o dos, y vamos, a ver, médicos misioneros, vamos a trabajar, vamos al campo. Oiga, pero los predicadores están allá en un grupo, está bien, tráigase al grupo con el predicador, vamos acá. Hermano, si ustedes trabajaran un año con todos los talentos que Dios ha puesto, de aquí a un año que está el otro congreso, vamos a hacer el doble de los que estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. De verdad. Y estoy pensando sin fe. Porque Dios tiene ya gente deseosa de recibir su verdad. Amén, así es. Aprovechen esta libertad antes que Herodes, el prosélito, se una con los judíos. Aprovechen. Hechos capítulo 13 dice que muchos de los prosélitos piadosos siguieron ¿a quién? A Pablo y Bernabé. ¿A Pablo y qué? Se convirtieron los prosélitos que eran 2 veces hijos de ¿qué? Del infierno, se hicieron del evangelio. Amén. ¿Sí? Y después tenemos a los publicanos. ¿Quién era publicano? Mateo. Bueno, Mateo, que estaba sentado, leo Mateo 9:9, dice, en la oficina de los tributos públicos, verso 10, y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos, ¿sí? Entonces Mateo era un ¿qué? Un publicano. Y Jesús amaba a los publicanos, sí, pero no aceptaba lo que ellos hacían. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Eran dignos de ejemplo, de seguir su ejemplo los publicanos? No, tampoco. ¿Los fariseos? ¿Los saduceos? Ninguno. Jesús dijo, no me sigan a ninguna secta. ¿No? ¿O puso como ejemplo a alguno de ellos? No. No, hermano. No. Haga como dicen, pero no como hacen. ¿Qué hacían ellos? Bueno, la hermana White dice, decía todas las gentes, página 232, eran entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran ¿quiénes? Los publicanos. Ellos recogían ¿qué? Los impuestos para Roma. Se les despreciaba como apóstatas, se les clasificaba como los más viles de la sociedad. 38. Ay, hermano. Entonces tenemos fariseos, ¿qué más? Saduceos, escribas, galileos, nazarenos, publicanos, ¿qué más? Nos faltan. Ahora entramos a los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Recuerden que Herodes era prosélito. ¿Y quiénes eran los herodianos? Bueno, está en la Biblia, Marcos capítulo 3, verso 6. Dice, y los fariseos comenzaron enseguida a tramar ¿con quiénes? Contra él para ver cómo destruirle. Recuerda que todas estas sectas que se decían el pueblo de Dios, que tenían la ley y los profetas, rechazaron a Cristo. Mira, me han dicho, y es cierto, los grupos están divididos afuera, pero adentro también están divididos. Adentro están los centristas, liberales, evangélicos, están varios, todos están divididos, ¿o no? Sí. Sí, hay división en todo, Ahí sí. porque es el zarandeo, se tiene que cumplir el zarandeo.
¿Sí? Entonces, en medio del zarandeón no puede haber más que purificación, no unión de qué. ¿Cómo se pueden unir fariseos y saduceos? ¿Saben para qué se unían? Para destruir a Jesús. Ahí sí. La única unión que yo percibo de todos los adventistas que están en apostasía será para perseguir al remanente adventista. Sí, yo sé que es duro, pero la verdad es verdad. Ajá, la profecía tiene que llegar a su cumplimiento para poder avanzar la gran controversia. Así que, ¿quiénes son los herodianos? Bueno, Mateo 22:15 dice: entonces se fueron los fariseos a deliberar cómo tenderle una trampa y sorprenderle en alguna pregunta. Y le enviaron los discípulos de ellos, ¿con quiénes? Con los herodianos. A ver, con los herodianos. ¿Quiénes eran? Los herodianos eran admiradores de Herodes. Sí. Y por eso se llaman herodianos. Y pensaban que en algún momento Herodes el prosélito iba a ser como bautizado por Dios, o, ¿cómo se puede decir?, lleno de poder de Dios, y Herodes iba a poner el reino de Dios en la tierra. ¿Sabían eso? Esos eran los herodianos. Pensaban, en el momento que Herodes ya se los convirtió, ya lo tenemos como un prosélito, pero llegará el momento, como él tiene el poder político, él va a poner, ¿qué? Él va a poner el reino de Dios en la tierra. Y por eso fueron los herodianos que le dijeron: a ver, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? Porque si decían que no, se le iban contra Jesús, ¿verdad? Miren lo que dice la sierva del Señor, que los herodianos, habiendo tratado de incitar a los herodianos contra él, presentándolo como procurando establecer un reino, ¿qué? Mira, nosotros, este es el rey que tú nos pusiste, Roma, este es Herodes, nosotros lo respetamos a él, y tú quieres destronar a este Herodes que tú nos pusiste. Presentaban al pueblo cristiano como un rival, a Cristo como un rival ¿de quién? De Herodes, ¿sí? Los herodianos. Estoy leyendo desde todas las gentes, página 400, ¿qué? 96. Y finalmente tenemos los celotes. Lucas 6:15 dice: Mateo y Tomás, Jacobo el hijo de Alfeo y Simón, llamado ¿quién? El celote. ¿Quiénes eran los celotes? Deseo a todas las gentes, página 263, ¿verdad? Los celotes dice: y Simón el celote, y el celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad ¿de qué? De Roma. Mira, si los galileos eran enemigos de Roma, los celotes eran como la guerrilla. Eran terroristas. Eran los terroristas Rebeldes. que creían en la ley, que creían en el santuario, que creían en Moisés, pero eran los más terroristas, los intransigentes. ¿De dónde Jesús llamó a todos sus discípulos? De todas esas ¿qué? Sectas. De todas esas sectas. Así es. Amén. A ninguna de ellas las agarró para su remanente. Jamás. No, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo aprenderíamos para el día de hoy? ¿Cómo? Porque llegamos al libro de Hechos y dice: y cuando llegó el día del Pentecostés, ¿estaban todos qué? A ver, ¿se cumplió la oración de Jesús que todos fueran uno? Sí. Pero para que fueran uno, por ejemplo, Pablo vino después obviamente, pero fue uno con los apóstoles. Mateo el publicano, Simón el celote, tuvieron que salir de la secta adventista, de donde estaban en ese tiempo, para que fueran uno. Amén. Mientras estuvieran allí con los liberales, centristas, conservadores, los que guardan las fiestas, los que no creen en el Espíritu Santo, mientras estén ahí, solapando esa doctrina, no pueden ser remanentes para preservar la verdad. Amén. Entonces Dios los llamó, y dice la Biblia que en el día que desciende el Espíritu Santo, les dio esa unidad por la cual el Señor oró al Padre en Juan 17. ¿Se puede ser uno? Sí. Sí, hermano. No pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. En México también había un montón de grupos. Allá tuve que enfrentar por la gracia y con la ayuda de Cristo 30 vientos de doctrina. 30 vientos de doctrina. Grupos con diferentes vientos de doctrina. Hubo un grupo en el norte, en Tamaulipas, por allá, que dijo:
disculpen ustedes, les habíamos dicho que Jesús venía como en el 2016, pero hicimos una oración y le dijimos que se regresara. Oye, Señor Jesús. Wow. Por lo tanto se regresó, pero quedaron sellados los que tienen su página en Facebook. Eso sí, quedaron sellados. Así que no sé cómo fue su sellamiento, pero su sellamiento fue en Facebook. Cada doctrina, hermano. Wow. En Facebook. Sí, dice, los que recibieron el sello en Facebook, eso sí, ya están sellados. Se han levantado tantos grupos allá que en el nombre del Señor dijimos, tijera. Corte, ¿a qué? A la falsa doctrina. A la persona hay que instruirla. Pero tijera, ¿en qué sentido? En que todo lo que sea falsa doctrina, ya no vamos a tener nada que ver con eso. Nada. Dios quiere una fe genuina. Una fe genuina. Y todos los que quieran entrar en esa doctrina genuina, bienvenidos. Amén. Al principio fue duro, hermanos, porque dijeron, oh, tú ya te crees más santo, tú ya te crees más santo. No, vamos a clarificar. El único que santifica y salva es Cristo, no es el hombre. Amén. Lo único que estamos preservando es la doctrina que Pura. en su pureza. Amén. Sí, para gloria de Dios. Somos varios grupos, ni un censo llevamos. Somos varios grupos distribuidos en toda la República Mexicana y tenemos, para gloria de Dios, lo que dice aquí. Dice aquí, miren lo que dice aquí. El generoso e impulsivo Pedro, el ruin Judas, Tomás el infiel, aunque tímido y miedoso, Felipe lento de corazón, inclinado en la duda, y los más ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos fueron, ¿qué dice? Reunidos. ¿Qué significa reunidos? Salieron. Que se unieron. ¿En dónde antes estaban unidos? En sus diferentes. En sus diferentes, ¿qué? Secciones. Fariseos, celotes, publicanos. Reunidos quiere decir a otra nueva unidad. Amén. Amén. A la unidad en Cristo, hermano. Y es lo que Dios quiere aquí en Dominicana. Amén. Un pueblo, un remanente. El sellamiento ya depende de usted, que se lo pida al Señor. Amén. De que lo viva. Dice, fueron reunidos con sus diferentes, ¿qué? Miren, hermanos, ahí está una cosa. El remanente tiene la doctrina pura, pero tenemos defectos. Y muchos. Desde este servidor que les está hablando, tiene defectos de carácter que le pido a Dios todos los días que me ayude a mejorarlos. Amén. Ese es nuestro fe. Y todos los que estamos aquí tenemos defectos, ¿o no? Claro. Mira, hermano, entonces no confundas los defectos de carácter con la doctrina. Amén, gloria a Dios. No lo confundas. Los defectos de carácter tú puedes ver allí, como dice, al ruin que Judas, puedes ver al dudoso Tomás, puedes ver al Felipe lento de qué? El impulsivo Pedro. El impulsivo Pedro, hermano. El relámpago de Juan. Pero si tú, o el relampagoso Juan, ¿verdad? Pero no confundas mis defectos de carácter con la doctrina que yo te presento. Amén. Amén. No, por favor. Y va a tener confusión con esa parte. No, hermano. No. Hasta lo escribí. Ahí está. Desea a todas las gentes, página 263. Ahora, tengo un deber. Que estos defectos de carácter se los debo poner todos los días a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Ese es mi deber, esa es mi parte humana. Y aquí está, te los doy, porque yo mismo no puedo obrar ni trabajar mi salvación. Pero hermanos, ahora les digo, una vez que el grupo esté firme y fuerte y ustedes digan, estamos en la doctrina, ¿saben qué viene? Aceptar el hermano con su defecto de carácter. Lo que tenemos que hacer, Mateo 18. No se les olvide Mateo 18, hermano. Porque allá, como es que venimos de la organización. A ver, en la organización, cuando había un problema, ¿quién esperábamos que nos resolviera el problema? Los dirigentes. Junta directiva, pastor, venga, porque usted se va y ya se va con todos los problemas. Así pensamos, echarle el muerto al pastor. Así decimos en México. Y echarle el muerto. Pero aquí no, Señor, aquí se trata del desarrollo de nuestro carácter. Amén. A ver, aquí no hay pastor. Aquí nuestro pastor es Cristo. Amén. A ver, usted le iba a contar al pastor lo que tenía ese hermano. Ahora, cuénteselo del hermano. Dígale, mira hermano, mira, no me gusta de ti esto y esto. Y cuando tú dices eso, me ofendes a mí, ofendes a mi esposa, o a mi hija, o a mi hijo. Yo te pido de favor, hermano,
que no digas nunca más esa palabra en frente de mi familia. Un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Hermano, entiéndeme que eso me causa problemas en mi familia. Entonces el hermano, si el Espíritu de Cristo, ¿qué va a decir? Yo pensé que aquí era el remanente, o que aquí era la verdad presente, ya me voy, aquí me están atacando. ¿Va a decir eso? No, Si el Espíritu de Cristo vive en él, ¿qué dirá? Hermano, a partir Tengo de cosas ahora que no mejorar. voy a, exacto, no vuelvo a decir eso, Tengo cosas que porque te mejorar. afecta a ti. ¿Saben qué, hermanos? La guerra más difícil es contra el Dios. Ajá, Sí. así es. Es contra el Dios. Y cuando el sostén propio ya queda, ya que pasó todos estos vientos de doctrina, se salieron de todas esas sectas, la guerra continúa. Y es entre defectos de carácter entre La hermanos. más fuerte. Oiga, que la hermana no cocinó esto, que aquella cocinó aquello, que aquella esto, lo otro. No. Venga, dígale a ella. Dígaselo. Exacto. Pero dígaselo en el amor de Cristo. Amén. ¿Y sabe qué va a empezar? Entonces su carácter se va a empezar a desarrollar. Va a empezar a aprender a pedir perdón, a humildad, a la paciencia entre los hermanos. Las virtudes de Cristo se reflejarán en el grupo, si el grupo quiere, hermano. Amén. Si el grupo está deseoso de que Cristo se refleje en él. Y cuando el carácter de Cristo sea reflejado, ¿qué dice? Vendrá él a qué? Bien. A A buscarse a sí reclamarnos. mismo. Así es. A reclamarnos, hermanos. Amén. Entonces, miren, ahí está el defectuoso Tomás, los jactanciosos hijos de Zebedeo. Estos fueron reunidos con sus diferentes, ¿qué dice? Defectos. Todos con tendencias al mal, heredadas y qué. Y cultivadas. ¿Cuál es en sí la esencia del Evangelio? Quitar en nosotros las tendencias al mal heredadas y cultivadas y darnos esa victoria sobre esas tendencias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso es el Evangelio adventista del séptimo día, puro. Ellos lo tenían. Dice, pero en Cristo Amén. y por su medio habían de habitar en la familia de Dios. Amén. Amén. Aprendiendo a hacer, ¿qué dice? Uno en ¿Uno en qué? En fe, en doctrina y en espíritu. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, eso es lo que Dios está buscando aquí en República Dominicana. Amén. Está buscando hombres y mujeres que se sepan llevar unos con otros en sus defectos y ponerlos a los pies del Salvador. Amén. Mientras se trabaja en esto, debemos entender que Dios nos pide una sola doctrina. ¿No es así? Amén. 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 Una sola doctrina, hermano. Por lo tanto, vamos a tener una sola fe y un mismo espíritu. Mire, hermano, yo lo he notado. A veces, cuando se reúnen dos grupos que no creen la misma doctrina, escuchen cómo cantan. Bueno, confunde. Escuchen cómo cantan. Verdad, en eso. Solo escuchen cómo cantan, porque lo que están sacando en el canto es lo que tienen en el corazón. Adentro. Ahora, escuche un grupo que tiene la misma doctrina y escuchen cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la misma melodía, en el mismo tono de voz, porque es la misma adoración a Dios. Amén. Pero cuando no tienen en el corazón la misma doctrina, Ahí está bien. hay algo raro, No hay armonía. hay armonía. armonía. No hay. Eso se puede notar. Por eso dice aquí que son uno en fe, en doctrina y en espíritu. Ahora, recomendación. Si usted no está de acuerdo con un hermano en doctrina, estudie con él a profundidad. Amén. En los temas y en los sermones hay muy poco tiempo, pero en la casa de ustedes va a haber mucho tiempo. Amén.